nos toca, ¿verdad?, el capítulo 9 del libro de Daniel. Yo sé que, amados hermanos, a muchos les está gustando esta historia, ¿verdad? Yo creo que más de algo se nos ha quedado en nuestra mente, en nuestro corazón, de lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Así es de que espero que no se desconecten, sino que se queden del principio hasta el final, ¿verdad? Aunque algunos tal vez ya pues su internet ya se les terminó, pero yo sé que el día de mañana o cualquier momento van a escucharlo, ¿verdad? Así de que leemos la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 9 del 1 en adelante. Dice ahí arribita, oración de Daniel por su pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mire cómo Jehová Dios le estaba hablando a Daniel, por la cual dice que Daniel empezó a entrar en oración por su pueblo, porque él había visto o leído el libro donde se hablaba de que ahí estaba el número de los años de las cuales el profeta Jeremías, Jehová Dios le había hablado de lo que se tenía que cumplir, de lo que allá más o menos de lo que hemos leído más atrás, de los versículos atrás. Le estaba hablando Jehová Dios a Daniel, diciéndole estas palabras, y por eso Daniel se preocupa como muchos hoy. Nos preocupamos por el pueblo, nos preocupamos por nosotros mismos, nos preocupamos por la iglesia, nos preocupamos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, porque sabemos que el tiempo de la cual la palabra de Dios se está hablando, se está cumpliendo al pie de la letra, porque Jehová Dios le estaba hablando al profeta Jeremías, como también a su siervo Daniel. Y vemos que allá en el libro Apocalipsis también Jesucristo mismo le revela a su siervo Juan de lo que está por venir en este mundo, de lo cual algunas cosas ya se están viendo acá en este mundo. Y dice la palabra del Señor en el 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Esto estaba haciendo aquel varón llamado Daniel, cuando Dios le estaba hablando a su mente y le estaba dando aquel sueño, aquella visión, pero nuevamente le estaba dando la interpretación de lo que era el significado de cada visión que él tenía. Y por eso dice la palabra del Señor que su rostro de Daniel se volvió hacia el Señor para buscarle en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza, dice la palabra del Señor, que Daniel empezó a buscar al Señor. Tú sabes y te has dado cuenta que cuando tenemos una gran necesidad en nuestros corazones, que sabemos que solamente Dios nos puede ayudar, porque nadie en este mundo nos puede ayudar en el área espiritual, pero si Dios nos puede ayudar en todo momento, pero a ti te preocupa algo que estás viviendo, que estás pasando, pero tú vienes y te vuelves a Dios y empiezas a rogarle a Él con ayuno y oración. Dice la palabra del Señor que Él está atento, como lo decía en el salmista David, está atento sus oídos para escuchar tu plegaria, aleluya, para escuchar tu oración. Y dice la palabra del Señor en el 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amado hermano, nos damos cuenta que los que guardamos un mandamiento y la ponemos por práctica, dice la palabra del Señor, obedeciéndole a Él, Dios tiene el control de tu vida y de la mía. Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros y no debemos
debemos de temer a las cosas de este mundo, porque sabemos que tenemos a un Dios grande y lleno de misericordia, como lo estaba haciendo, amados hermanos, Daniel. Y por eso dice la palabra del Señor, aleluya, que Él guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y le guardan sus mandamientos. ¿Se da cuenta la promesa tan grande que Dios ha tenido para nosotros? No solamente para el pueblo de Israel, sino que también para nosotros como gentiles. Amados hermanos, Jehová Dios dice que antes tú y yo no valíamos absolutamente nada. Yo no sé si tú has leído esta palabra, pero antes dice que nosotros no valíamos nada. Los que tenían un gran valor para Jehová Dios era el pueblo de Israel. Nosotros, dice la palabra del Señor, que éramos como aquellos perrillos que no teníamos valor alguno, pero Jehová Dios dio con sus ojos a cada uno de nosotros y le fue de agrado, de la cual dice la palabra del Señor, que para obtener nosotros la salvación, amados hermanos, por eso dice la palabra del Señor que somos salvos por gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque allí es donde entra el amor y la misericordia de Jehová Dios, enviando a su único Hijo a la cruz del Calvario a sufrir a este mundo por cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta ese amor tan grande que Jehová Dios había tenido hacia nosotros? Por eso dice la palabra del Señor que Daniel le oró a Jehová, su Dios, haciendo confesión, aleluya, de su vida hacia el Señor. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Escucha bien lo que dice en el 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, amado hermano, cómo Dios nos está hablando a través de su palabra a la iglesia de hoy? A la iglesia de hoy, que eres tú, aleluya, y que soy yo. Nos está hablando sinceramente la palabra del Señor, porque muchos hoy en día, aún siendo cristianos de por muchos años, aún siguen diciendo somos pecadores. ¿Por qué? Porque no han dejado todavía atrás lo que es el mundo. Como les decía anteriormente, nosotros como humanos vivimos en este mundo, pero somos de Cristo y ya no practicamos las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando Daniel hacía esta confesión, porque él sabía que habían a su alrededor que cometían pecados y por ellos él también pedía perdón, porque Daniel había un momento que se molestaba al ver cómo aquellos hombres y mujeres le volteaban las espaldas a Jehová Dios. Por eso él también decía, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Cuántos hoy en día se han apartado de la verdad? ¿Cuántos hoy en día se han apartado de los mandamientos y de las ordenanzas del Señor? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que lo del mundo es más fácil que lo de Dios. Recuerda que todo lo que hay en este mundo es más fácil y es más tranquilo como muchos lo creen y porque dicen lo de Dios cuesta mucho. Pero, amado hermano, dice la palabra del Señor que los que hoy están bien, sin sufrimiento, sin dolor, sin persecución y sin nada, porque no tienen a Dios en su corazón, pero el día de mañana se van a lamentar. Mas los hijos de Dios que ahora están sufriendo por servirle al Señor, por caminar en sus veredas, en sus caminos, están en dolor y en sufrimiento, en quebranto y en tantas cosas en su vida, pero un día dice la palabra del Señor que Él los llevará a un lugar maravilloso que no fue hecho por manos de hombres, sino por las manos del mismo Padre Celestial. Y dice la palabra del Señor, por eso Él claramente decía, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos, porque así, eso es lo que se está viendo. Muchos se están apartando de los mandamientos y de las ordenanzas de las cuales Jesús
o Jehová Dios, como tú quieras decirlo, porque antes de lo que habla aquí la palabra del Señor está hablando de Jehová Dios y Daniel. Y más adelante en el Nuevo Testamento nos habla nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, por eso dice la palabra del Señor, desde ese entonces, desde el tiempo de Jehová Dios, se ha venido desobedeciendo los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Padre Celestial. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el 6, no hemos obedecido a tus siervos, oiga, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas en que tu nombre hablaron a nuestros reyes. No se respeta. Muchas veces Dios usa hombres y mujeres en la profecía para hablarle a alguien que se está alejando y apartándose de Dios. Pero que a veces sucede de que hay burla, hay risa, hay, amados hermanos, tantas cosas que se le dice a quien Dios está usando para darle una palabra al pueblo. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, lo de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde los ha echado a causa de tu rebelión, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Dios les estaba ofreciendo algo maravilloso. Hoy tú te das cuenta cuántas cosas Dios no nos ofrece a nosotros. ¿Cuántas cosas Dios no te ofrece a ti? Pero tú, por seguir tal vez las cosas o los deleites de este mundo, aleluya, rechaza lo que Dios tiene para ti. Estamos haciendo como en aquel tiempo, aquellos hombres y mujeres que se rebelaron en contra de aquellos que hablaban la verdad, de aquellos que traían una palabra sólida de parte de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor. Por eso le dice en el versículo 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro y de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. De nuestro Jehová Dios es el tener misericordia, escuche bien, y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Te has rebelado en contra de la palabra del Señor, te has rebelado en contra de lo que te han hablado de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que aún Él es misericordioso y puede perdonarte. Aleluya. Solo te pide que sigas obedeciendo la voz de nuestro Señor. ¿Cómo vamos, amados hermanos, a obedecer? Haciendo su voluntad de Él, no olvidándonos de sus ordenanzas y del pacto que Él nos ha dejado, el mandamiento que nos ha dejado en su palabra. Los mandamientos y las ordenanzas y los pactos, usted lo puede encontrar en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, con lo cual dice la palabra del Señor, mi palabra no la cambio por nada. Esa palabra sigue vigente y se tiene que seguir, amados hermanos, cumpliéndose al pie de la letra, tanto nosotros como seres humanos, aleluya, como también Dios está cumpliendo con lo que Él ha prometido con su pueblo. Por eso Daniel le clamaba a Dios por la rebeldía de aquellos hombres y de aquellas mujeres. Hoy, amados hermanos, aquellos que están preparados delante del Señor, están en oración, en ayuno, clamando al Padre por todos aquellos que se han rebelado en contra del Padre. Y dice la palabra del Señor, aleluya, y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de su siervo
y los profetas no cumplieron ni obedecieron las leyes que Jehová Dios les había dado a aquellos profetas, aquellos varones valientes, aquellos varones obedientes, a quien Dios había levantado para que le hablase al pueblo, pero dice que no querían obedecer esas leyes, sino que obedecían las leyes terrenales. ¿Cómo estamos hoy en día? Si obedecen las leyes terrenales, pero las leyes del Señor se dejan por un lado. Usted se da cuenta que mucha gente, por ejemplo, los gobiernos de hoy en día, ponen algo, dicen, bueno, por esta enfermedad, como en el tiempo que pasamos del COVID, bueno, dijeron, por el COVID vamos a cerrar las iglesias. ¿Qué hicieron la gente? Obedecieron los mandatos del que gobierna la tierra, desobedeciendo las ordenanzas de nuestro Dios Todopoderoso. Pues si tenemos a un Dios, nada malo nos puede pasar, dice su palabra. Y esto es lo que nos habla, amados hermanos, la palabra del Señor hacia Daniel, donde dice la palabra del Señor, aleluya, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Ahí está. Por eso mucha gente hoy dice, ¿por qué tanta situación en este mundo? ¿Por qué tanto dolor y tanta tristeza? Volvemos a lo mismo. Tal vez usted dirá lo mismo y lo mismo repite, pero es necesario que se hable porque todo esto se está viendo, que está sucediendo. Mucha gente se está equivocando y diciendo, Dios, tú eres malo porque nos dejas sufrir, nos dejas pasar todo lo que estamos pasando. Y es que en realidad Dios no es malo, sino que tú te alejaste de Dios. Tú dejaste las ordenanzas, tú dejaste los mandamientos, tú dejaste, aleluya, lo más importante, que era la búsqueda de nuestro Padre Celestial. Por eso dice la palabra del Señor, que todo el pueblo de Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer la voz de nuestro Dios. Por lo cual, dice, ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Escuche bien, ¿desde dónde se viene hablando? También del libro de Moisés, amados hermanos. En el libro donde habla Moisés, donde dice, aleluya, desde el libro de Génesis, cuando Jehová Dios le enviaba a Moisés a preparar la tabla de los 10 mandamientos, ¿qué sucedió? Cuando Moisés tardó en regresar con la tabla de los 10 mandamientos, aquella gente desobedeció, creyendo que Moisés ya no regresaría. ¿Y qué pasó? Empezaron a hacer a sus dioses, empezaron a desobedecer, no tuvieron paciencia en esperar la voz de nuestro Dios. Y eso mismo estaba sucediendo acá también. Y lo mismo está sucediendo el día de hoy. La gente empieza a acusar, empieza a hablar mal de Dios, empieza a decir, Señor, pero si tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, ¿por qué dejas que pasen tales cosas? ¿Por qué no te preguntas, Dios, perdóname, porque te dejé, te abandoné, no te serví como a ti te agradaba, no te busqué? Aleluya, santo es el nombre del Señor. La palabra del Señor dice, amados hermanos, cuando vemos en los lugares de lo que sucede, lo que pasa, y dicen, Señor, ten misericordia, pero cuando Dios la tuvo, no le buscaron. Cuando Dios tuvo la misericordia, nadie lo buscó. Nadie se puso a cuentas con el Señor, y cuando las cosas ya están pasando, están sucediendo, entonces dicen, ay Señor, ¿por qué? Ahí está el lamento y el lloro, pero es que no están cumpliendo como el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Y dice la palabra del Señor, vamos a volver a leer el versículo 11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. ¿Se da cuenta? Conforme está escrito en la ley de Moisés,
todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades. ¿Se da cuenta? Y siguen haciendo lo mismo. No está ya ese temor de decirle, Señor, perdóname. Ni quieren implorar para que Dios haga misericordia en ellos porque saben que han hecho mal, aun que Dios les estaba hablando. Aleluya. Por eso nos damos cuenta que cuando el mal llega a nuestras vidas, lo tenemos bien merecido. ¿Por qué? Por desobedientes, por rebeldes. Así dice la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Cada pueblo, cada lugar, cada amados hermanos, en la cual la palabra del Señor menciona, será castigado por su rebeldía. Será castigado por su desobediencia, por su maldad. Aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. No se convierten o no quieren entender que lo que Dios está hablando es una gran verdad. De lo que va a pasar, de lo que va a suceder, Dios está hablándole al pueblo. Y dice, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz. Estaban conformes en el ser castigado porque ellos sabían muy bien que habían desobedecido al Señor. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que a pesar que desobedecieron, a pesar que son culpables, siguen culpando a Dios. En vez de arrodillarse y pedir perdón y decirle, Señor, yo sé que lo que estoy pasando o lo que estoy sufriendo es por mi rebeldía, por mi desobediencia, por mis maldades. Estoy recibiendo ese castigo. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Así hablaba, amados hermanos, este pueblo, implorándole al Señor. ¿Por qué? Porque sabían y conocían su verdad del Señor y sabían que lo que Dios había hablado lo iba a cumplir. Pero aún así, ellos no querían entender esa gran verdad de la cual Dios les estaba hablando a través de Moisés y a través de Daniel. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, escuchemos bien lo que dice en el 15. Aleluya. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto. Escuche bien cómo está relacionada esta palabra desde el libro de Génesis, aleluya, al libro de Daniel, como también el libro Apocalipsis. Cómo Dios nos está hablando a través de su palabra, porque están recordando desde que el tiempo de Moisés, cuando Jehová Dios sacó a aquel pueblo de donde estaban ellos como esclavos. Y Dios quiso hacerlos libres, pero que al final todos se pusieron en contra de Jehová Dios. Así está hoy en día. Y por eso dice la palabra del Señor, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tiene hoy, hemos pecado y hemos hecho impíamente. Había arrepentimiento. Había cuando tú estés pasando por momentos difíciles, momentos de Señor, ¿en qué yo te he fallado? Señor, ¿qué he hecho yo en contra tuya? Señor, sé que te he fallado, perdóname. Y el Señor te va a perdonar como dice la palabra del Señor. Y sigue diciendo, aleluya, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son aprobio de todo en derredor nuestro. En el 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración. ¿Será que Dios, después de que haya una confesión íntimamente de nuestro corazón hacia Él, ¿será que Dios no va a perdonarnos? Claro que sí, Dios nos va a perdonar, pero
nos tenemos que apartar de todo mal. Tenemos que marcar la diferencia, amados hermanos, el no volver a caer a lo mismo, a los mismos errores, a los mismos pecados, a las mismas cosas. ¿Por qué? Porque ya hemos venido del dolor y el sufrimiento a causa de nuestra maldad, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra rebeldía y desobediencia, dice la palabra del Señor. Por eso decía, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, esto lo decía el salmista David también, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Mira qué oración de Daniel. Cómo Daniel empezó a pedir por el pueblo. Pero así como Daniel pedía por el pueblo también, no se quedaba callado. Todo lo que Dios le hablaba a través de sus oídos, él se lo daba al pueblo. Él le hablaba al pueblo. Él no tenía temor de lo que iba a hablar porque no era él, sino el Espíritu de Dios. Yo no sé cuántos hoy en día tienen ese temor de hablarle a la gente y de decirle las verdades, por lo cual, aleluya, están pasando momentos de los cuales dicen ya no puedo más. Y decirle, el Señor puede perdonarte, el Señor puede sacarte donde tú te encuentras, el Señor te ama, el Señor. Hay tanto, amados hermanos, de la cual podemos hablarle a aquella gente que aún, porque hay mucha gente que hoy en día se encuentra tan confundidos, amados hermanos, que necesitan una palabra, aleluya, para poder salir de la oscuridad de donde se encuentran. Y dice la palabra del Señor, dice, la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Pero hay pueblos enteros, ciudades enteras, de que han dejado a Dios. Le han dado las espaldas al Señor. Ya, no, amados hermanos, ya no es nada como antes era, como les decía anoche. En aquel tiempo, cuando empezaba a crecer, yo, amados hermanos, me gozaba ver aquellas lindas campañas en diferentes lugares, en diferentes campos, aquellas campañas bendecidas. Gloria a Dios, aleluya, por lo cual hoy en día casi no se oye en diferentes lugares. Pero la palabra del Señor dice que si nosotros le clamamos, Él nos oye y no va a tardar por ese gran amor y misericordia que Él tiene en respondernos. Claramente dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Qué lindo, amados hermanos, porque Dios nos habla de una manera muy especial. Y dice en el 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová y mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí y como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Wow, miren qué lindo. Miren qué lindo lo que le dijo aquel ángel llamado Gabriel. Ahora yo he salido porque él había sido enviado por el Señor. Y por eso le decía, porque Daniel estaba clamando, Daniel estaba pidiendo, le estaba rogando al Señor. Y ahora le dice, amados hermanos, aquí está la respuesta del Señor a través de un ángel donde le dice, gloria a Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, quien había visto en la visión al principio volando
con pretesa vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. En el 23, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñarla, porque tú eres muy amado, entiende, escuche bien, tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Por otra semana confirmará el pecado con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la machedumbre y de la abominación, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Acá, amados hermanos, si usted se dio cuenta, ya nos está hablando del tiempo del fin. Nos está hablando que todo esto acontecerá en el tiempo del fin. Todo esto va a pasar. Pero los hijos del Señor, los que se están preparando, los que están, amados hermanos, sometiéndose a Dios para escuchar la voz del Señor, dice, amados hermanos, que ellos ya no estarán o ya no estaremos acá en esta tierra para cuando todo esto suceda. Así es de que preparémonos pues, como dice la palabra del Señor, preparémonos cada día más y más antes, amados hermanos, porque Dios nos ha hecho entender con su sabiduría y entendimiento lo que en su palabra está escrito. Así de que hemos llegado al final, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, de este capítulo del libro de Daniel, donde tú has podido entender y comprender que Dios le habla a su pueblo como le hablaba a aquellos pueblos donde Daniel estaba. Así de que Dios está hablando de a ti, hermano, amigo, Dios te está hablando, porque la palabra del Señor dice que todo esto vendrá en aquel tiempo. Entonces muchos dirán, ay, pero será demasiado tarde, porque el tiempo del fin vendrá a este mundo. Así de que si